En cualquiera de sus formas, el poder del agua es imparable. Basta con asomarse a cualquiera de las cascadas de nuestra comunidad para darse cuenta de toda la energía que es capaz de desprender cuando se desboca en una caída libre. También demuestra su fuerza en aquellos momentos en el que los caudales de los ríos son incapaces de encajonar y controlar su discurrir. El ser humano, como mucho, puede aspirar a contenerla temporalmente para poder aprovechar una fuerza que tarde o temprano se desbocará. Puede controlar su poder. Arribes del Duero es ejemplo de cómo aprovechar la fuerza del agua en tiempos modernos. Una red de presas compartidas por España y Portugal ha sido capaz de amansar las aguas. En Salamanca se encuentra la joya de la corona de un sistema que comenzó a desarrollarse a mediados de los años 50 del pasado siglo. Hemos llegado a Aldea Dávila de la Ribera y estamos en uno de los miradores más espectaculares que tiene Aldea Dávila y, bueno, Arribes también, y nos encontramos en el mirador del Fraile. Justo ahí debajo está la presa de Aldea Dávila. En Aldea Dávila es donde encontramos los máximos desniveles que tenemos en Arribes, desde la parte alta, la zona de penillanura, hasta donde el río iba en su momento antes de estar represado, que son 400 metros. Ahora desde este mirador o el Picón de Felipe, que está ahí al lado, tendremos como unos 250 o 160 metros de desnivel de cañón, hasta donde el nivel que encontramos ahora del río, porque el muro de la presa de Aldea Dávila tiene unos 140 metros. Se hizo en los años 50, pertenece a lo que son los Altos del Duero, de la parte salmantina, junto con la de Saucelle, que la encontramos un poquito más al sur, que se comenzó a hacer primero la de Saucelle y luego la de Aldea Dávila. Estas serían las dos presas que encontramos en la provincia de Salamanca, que están gestionadas por España, digamos, y las tres presas que encontramos ya en la provincia de Zamora, Benposta, Picote, Miranda do Douro, están gestionadas por Portugal, porque el río es un bien común y toda la actividad que genere el río tiene que ser compartida entre España y Portugal. Aldea Dávila se hizo en dos fases, hay dos centrales, lo que es Aldea Dávila 1 y Aldea Dávila 2. Aldea Dávila 1 fue posterior a la de Saucelle. Cuando se terminó Saucelle se empezó la presa de Aldea Dávila y luego posteriormente se hizo Aldea Dávila 2, que cuenta con unas turbinas de retorno del agua a lo que es la presa de Almendra. Entonces, digamos que cuando no se está utilizando energía, hay un sobrante de energía que se utiliza para ese retorno del agua a la presa de Almendra, para que desde allí se pueda utilizar de nuevo en generar energía eléctrica. Para mí este lugar es espectacular porque, bueno, es donde tenemos el cañón, digamos, más estrecho, los máximos desniveles en Arribes, y luego eso unido a que vemos estos inselbergs de granito que bajan hacia el río con poca vegetación, que nos hace todavía pensar en un cañón mucho más impresionante, porque parece que nos lo hace como más cerrado. Vemos, digamos, vegetación ahí entre el granito que subsiste, digamos, y que es capaz de sobrevivir sobre la roca. La presa de Aldea Dávila de la Ribera es la más alta tecnología al servicio del aprovechamiento del agua. ¿Pero cómo hemos llegado a poder desarrollar sistemas así? La respuesta podría estar en lugares como el Valle de la Ciana. Mucho antes de que la minería se convirtiera en la fuente de riqueza en estas tierras, sus habitantes tuvieron que aprender a sobrevivir con lo que la naturaleza les ponía a su servicio. Por un lado, praderas, y por otro, profundos valles labrados por ríos que ahora son el escenario perfecto para disfrutar del viaje. Desde el pueblo de Ranal de Arriba parten varias rutas y en la zona que estamos de los molinos
se bifurcan en dos principales aquí. Una es la del Nevadín, que parte de mi posición a la izquierda, que es una ruta muy bonita que se sube a 2.083 metros de altura, y a la derecha pues es el acceso por el Salgueiral a la Braña de Rabanal de Arriba, que es una braña muy bonita y hay incluso un albergue y demás que se puede disfrutar allí de comidas y bebidas y demás. El camino que tenemos, que yo comentaba, que subía al Nevadín, antiguamente era el acceso a la Brañina, que es la braña del pueblo de Llamas. Yo conocí todavía subir carros con parejas de vacas y de bueyes y bajar hierba de la Brañina al pueblo de Llamas. La Brañina es un lugar que se llevaba al ganado de principios de primavera a finales de otoño, y era para que hubiera pastos más frescos, y uno de la casa o tal se pasaba allí cuidando el ganado y bajaban la leche a la casa y todos los días. En verano ya se segaba la hierba y se bajaba al pueblo también para dársela al ganado en invierno. En el medio del camino también de esta ruta que hicimos está la bajada a la cascada del Pimpanón y Pozo Pimpanón, que es una ruta muy visitada últimamente, que le falta infraestructuras para que sea accesible, pero que es muy bonita. Cada vez es más conocido la ruta, sobre todo esta fácil de los Molinos y del Pimpanón, pues cada vez se nota mucho la gente que sobre todo viene con niños y con gente que no es muy andarina, pues suelen venir a esta ruta bastante. Ahora es la zona más fría, encima no le entra el sol, y entonces en primavera está preciosa y en otoño, por el tono de los colores, pues también preciosa. El río pues lo podemos ver como está completamente helado, y la capa de hielo es bastante gorda, y eso que este año no hay nieve, que otros años con la nieve es todavía mucho mayor. Creo que en el pueblo la mayoría de la gente está encantada con que la gente venga y conozca un patrimonio que tenemos que estaba olvidado y que hoy pues la gente le está gustando mucho, que la Ciana era desconocida, Rabanal de Arriba más, y hoy en día pues está promocionando. Aquí siempre hemos estado vinculados a la naturaleza y mucho, y seguimos estando bastante vinculados. Aquí antiguamente mucho más, hasta que no empezó la minería en el siglo pasado, pero antes siempre, y después de que empezó la minería, pues siempre hubo paralelismo, en que habría algo de agricultura, aunque menos, y ganadería. La ruta del Nevadín fue hasta no hace mucho tiempo una ruta de subsistencia. Por aquí no solamente se transportaban las mercancías a través de angostos caminos, sino que además era la vía que los vecinos de Rabanal utilizaban para acceder a una serie de molinos esparcidos a lo largo del arroyo Cubachín. Según el catastro de la Ensenada, en esta localidad había a mediados del siglo XVIII 3 molinos harineros. Hoy aún se conservan restos de molinos que seguramente encontraron en aquellos una buena base para construirse. Estamos en la zona de los molinos de Rabanal, que el que tenemos a mi espalda perteneció a mis antepasados, y había unos 8 molinos, y yo conocí 3 en funcionamiento. Pues yo creo que hasta más o menos hasta los años 70, por ahí más o menos. Antiguamente cada familia tenía un molino, pero al final, como ya algunos no funcionaban, pues lo que hacían eran prestarlos a los demás, los que lo tenían en funcionamiento. Era de moler centeno, trigo, demás. Por las mañanas se traía el grano y por las tardes se recogía la harina, se traía en caballos. Y al revés, por la noche volvía a traerse otro saco de grano y se llevaba por la mañana harina. El cereal que se molía, salía todos los prados que están alrededor del pueblo hoy eran todos fincas, que un año producían cereal y otro año producían patatas. Y entonces todo ese cereal se molía y era el alimento que se les daba a los animales para engordarlos y para que dieran leche y demás, que no había fábricas de piensos en aquella época. Se encuentran a unos 1.200 metros de la localidad de Rabanal de Arriba, y hay un camino que antes era de carros y tal, pero a los molinos se accedía en caballos normalmente, y con el agua del primer molino molían todos los demás. Proviene del arroyo de la Braña de Rabanal de Arriba, Cubachín, y del río de la Brañina, que se juntan precisamente aquí en el lugar que estamos. Y después estos molinos molían mejor porque eso, se aumentaba la cantidad de agua. El molino me trae recuerdos de mi familia, porque yo nunca lo vi en funcionamiento y me gustaría restaurarlo, pero las condiciones pues no sé si son
idóneas o no. El molino todavía conserva el rodendo, que es lo que hacía el movimiento de la piedra de moler. Ahí en el rodendo caía el agua y lo que hacía era un movimiento circulatorio que lo transmitía por una barra de madera a la piedra, y es donde se producía por la fricción la molienda. Muros derruidos devorados por la naturaleza, construcciones amenazadas por el ímpetu del agua. El desuso de los molinos de Rabanal llevó a su olvido, y con el olvido comenzó su desaparición. De todos los que hubo, solamente uno se mantiene en condiciones de poder volver a moler un día. Es un vestigio de cómo el ser humano comprendió cómo transformar el agua en movimiento. Este es el único molino que se conserva en la actualidad que podrían moler perfectamente. Es de una familia del pueblo de Valentín y lo tiene muy cuidado, y aquí está, con todos los utensilios que son necesarios para la molienda, y todo podría echarle el agua y moler perfectamente. ¿Cuáles son esos utensilios? Explícanos a la gente que no entendemos de qué va esto. Pues en la parte de arriba, más arriba, que es donde se echaba el cereal, se llama en la cianea o la moncherga. El grano después caía por esta moncherga, por la canalecha a la piedra de moler, que la que le hacía vibrar para que saliera el grano era la tarabica, que es esta pieza que va rozando contra la piedra y al rodar le hace movimiento. Después de que ya está molida la harina, que frotan las dos piedras, pues cae al blindal, que es este cajón que tenemos aquí, que ahí es donde cae la harina y donde se recoge. Y después tiene otra pieza que no se ve aquí, que está por detrás, que es el torno, que se llama, que es para graduar la molienda, más fina, más gruesa, como se quisiera. Y abajo es donde hablábamos antes, que tiene el rodendo, que es donde cae el agua y hace el movimiento, y con una transmisión se lo transmite a la piedra de moler. Hombre, pues esto es una suerte que tengamos este molino aquí a disposición de cualquiera que quiera verlo, y que se vea que antiguamente era costoso el tema de hacerse con harina para comer, para los animales, para todo, y que está en pie a estas alturas es una satisfacción muy grande para nosotros. La vida era muy dura y había que proveerse de todo en casa. Se proveía uno de patatas, de leche, de hortalizas, el centeno que se criaba, el trigo, que era lo que se comía. En todas las casas antiguamente había un horno, que yo todavía en mi casa lo conservo también, el horno para hacer pan y demás. Y era la manera de subsistir de aquella. Tardó en llegar la luz. Yo, mis antepasados no conocieron la luz. Yo en el pueblo no conocí ni el agua, ni desagüe, ni teléfono. Y claro, era una vida de subsistencia total. Y si lo tenías, lo comías, y si no, pues no lo comías. Sí, eso merece la pena, el sacrificio que tuvieron que hacer los antepasados, incluso nosotros los primeros años también. Y hay que recordarlo para que no volvamos a ir marcha atrás algún día. El caso de Rabanal no es único. Prácticamente todos los pueblos que contaban con un río aprovechaban el agua para conseguir el oro blanco que era la harina. Algunos para su propio bien, otros, los más pudientes, alquilaban la maquinaria. Abelón, en Zamora, es conocido por esto. Son las cascadas de Abelón, que no deja de ser otra cosa que la caída del arroyo de la Cunca, de apenas 6 kilómetros de longitud, sobre el río Duero. Hoy por hoy la gente acude a ver este espectáculo de la naturaleza, ajenos a que en la parte superior, a casi 20 metros sobre el río Duero, un complejo se encargó durante mucho tiempo de canalizar el agua para aprovecharla. Lo que vemos ahora es el arroyo de la Cunca, que traía el agua para moler el grano de varios molinos que teníamos aquí,
y al final, antes de que el arroyo desembocara en el Duero, había un depósito donde se guardaba el agua y allí, al abrir una compuerta, hacía mover una rueda grande de piedra y después podía moler el grano allí. Las cascadas son un torrente de agua que proviene del arroyo de la Cunca y al caer aquí sobre estos peñascos se forman 3 abanicos que despegan sobre las peñas y al final desemboca en el río Duero. Antiguamente las cascadas corrían por un canal que habían hecho nuestros antepasados para depositarlo en un pozo que tenemos aquí y lo utilizaban para mover la rueda de un molino y al final ese grano lo utilizaban para el ganado y también para hacer su pan en los propios hogares. Este torrente de agua venía por unos canales para entrar en diferentes molinos. A la punta arriba tenemos un molino y después aquí abajo tenemos otro y este es el principal donde se hacía todo el grano y todo eso para molerlo y llevarlo hacia arriba. Levantar un molino no era una tarea sencilla. En primer lugar, por su ubicación en lugares poco amables y además por la dificultad que conlleva el encontrar los materiales adecuados que resistieran una actividad extremadamente agresiva. Esta es la localidad palentina de Santa María de Redondo, la puerta a la Fuente del Cobre, en el Parque Natural de la Montaña Palentina. En sus bosques se esconde la prueba de que este lugar fue hace cientos de años la cantera para fabricar una de las piezas más importantes de cualquier molino. Aunque todo el macizo de la Cueva del Cobre es de origen calcáreo, también predomina mucho este tipo de roca que es el conglomerado. Eso dio origen a que en este lugar durante muchas décadas hubiese un aprovechamiento de las ruedas de molino, que aquí tenemos una detrás de mí. Estas se utilizaban antes de la Revolución Industrial para moler el grano en los molinos y conseguir harinas. Y como en España no había muchos lugares donde se produjese este tipo de piedra, pues aquí hubo varios pueblos que realizaron el aprovechamiento durante muchísimo tiempo. El origen del aprovechamiento no está muy claro, pero aquí en Santa María de Redondo todavía se conserva una ordenanza del siglo XVI donde se regulaba el aprovechamiento de este tipo de piedras. Es decir, cuántas piedras podía sacar cada uno de los vecinos, cuántas piedras podían salir del valle, las dimensiones, un mínimo de calidad de cada una de las piedras, y de aquí se distribuían a toda Castilla, incluso a toda la península ibérica. Las piedras se labraban aquí en el monte y después con carros o con palos que tiraban los caballos lo bajaban al pueblo y de ahí se distribuía. ¿Qué pasaba? Que muchas de estas piedras, al labrarlas en el monte o al transportarlas, se rompían o en la labranza surgía una grieta, entonces la piedra no era válida y hoy en día pues tenemos aquí el testimonio de un aprovechamiento que en otro tiempo fue muy importante, pero que con la llegada de la industrialización y de esa revolución industrial pues dejó de utilizarse y ha quedado un poco en el olvido, pero que en otro momento de la historia pues fue muy importante. Las piedras que nunca llegaron a moler son hoy parte del paisaje de la montaña palentina. En Zamora, en la localidad fronteriza de Porto de Sanabria, son los molinos quienes se han convertido en paisaje. Durante mucho tiempo fueron clave para la supervivencia de unos vecinos que durante largas épocas podrían permanecer aislados. Ahora se han convertido en un recuerdo. Molinos, yo conocí aquí en el pueblo de Porto 18, 20, 21 molinos. Pues la función era moler el centeno. Aquí centeno y nada más, no había otra cosa. Unos tenían más gente y otros menos. Hubo vecinos 300 y pico, pero claro, la mayoría había familia numerosa. Había familia de 8 hijos, familia de menos de 4 nadie. El de los Bruñas, que era la familia Bruña, luego había otro que era el de los Granchos, que era de otra familia, otro que era de los Ramigios, que era un malmonte de una familia, también están todos caídos, todos caídos. Parte de ellos quedaron debajo del agua en el embalse, tampoco 7 o 8 para ahí. El nuestro era este y el de arriba. Este era el del medio, y aquel era el molino del tío Pedro,
porque el jefe del molino le llamaba señor Pedro, y se le iba a pedir el molino a él por el tiempo que tuviera. Había quien tenía 24 horas, había quien tenía 12 horas, yo no sé cómo se adquiría, pero venía todo heredado ya de los bisabuelos nuestros o de antes. Esto de ahí se llama alfarneiro. Ahí era donde caía la harina ya hecha por la piedra. La piedra había que picarla cada cierto tiempo porque se ponía lisa. Este es la tremoya. Este es el tarabelo. Este cuando la piedra andaba, pues esto hacía así y hacía caer el grano. Hasta ahora solo hemos conseguido hablar de recuerdos, de molinos que fueron, pero que ya no son. ¿Sobrevivirá aún en Castilla y León alguno de esos artilugios que nos permitan comprobar cómo la fuerza del agua era aprovechada por las personas? Puede ser. Para ello viajamos hasta los confines de nuestra comunidad, en el punto donde nos enlazamos con Galicia y Asturias. Allí, en la reserva de la biosfera de los Ancares, podría sobrevivir uno de los últimos molinos en funcionamiento. Estáis en Pereda de Ancares, que está en el Valle de Ancares, que pertenece al Ayuntamiento de Candín, y podéis llegar hasta aquí, pues se puede entrar por la carretera que viene de Ponferrada. Si dejas la A6 también en Toreno, a Vega de Espinareda, y de Vega de Espinareda a Pereda de Ancares. La vida aquí es tranquila. Aquí la mayoría de la gente es gente mayor, ya gente joven hay muy poca, y la vida es muy tranquila. Nosotros que tenemos lo de la artesanía, y luego está ahí un centro de turismo rural. Aquí, claro, aquí estás muy integrado con la naturaleza, porque estás, nada más que sales de casa, todo es naturaleza. Nosotros estamos muy vinculados porque nosotros trabajamos la madera está allá, entonces siempre tienes pues mucho respeto hacia todo lo que está vivo, los árboles, el medio, los animales. Hay una simbiosis, digamos. Somos parte de este todo, una parte muy pequeña. Está la agricultura, que bueno, aquí normalmente la agricultura es familiar, tu huerto para comer y eso, y para los animales. Luego está la ganadería. Están los ganaderos y el turismo. Junto a Mila nos encaminamos hacia el cercano río Ancares. El valle, que durante miles de años ha dibujado, ahora es uno de los paraísos naturales mejor conservados de toda la península ibérica. Antes fue el lugar donde todos los vecinos bajaban a moler aquello que el campo les daba. Según el catastro de la Ensenada, el 20 de abril de 1754, en el sitio de Pereda, existían 5 casas de molino. Hoy, el molino de Asgraneras es el único que sigue asomándose a las gélidas aguas del río Ancares. Bueno, pues este es el molino de Pereda de Ancares. Había 7 molinos. Al dejar la gente de usarlos, les ha entrado agua y se han caído, se han deteriorado. Entonces no existen nada ni las piedras. Y los molinos aquí pues eran eso, eran molinos pequeños para consumo, que molía la gente para el consumo. Y de los 7 solo queda, en Pereda solo queda este. El nombre era el Molino de las Graneras, que era una familia de aquí del pueblo. Y la historia que se sabe pues eran unas señoras que molían. Normalmente era de la familia, pero también molían para otros del pueblo. Lo que pasa es que eran familias muy grandes. Este molino paró de moler hace 50 años o así. Y bueno, como era de muchos, estas señoras tenían muchos herederos, era de muchos herederos, y estaba parado y ya pues cayó un trozo y entonces lo intentamos recuperar. Por aquí está la Morteira, que es una asociación que hay en el Bierzo, y le propusimos comprarlo para recuperarlo. Para nosotros es muy importante
que quede un molino. Nosotros estamos muy arraigados aquí, a las cosas naturales, a lo que hay. Entonces los molinos para mí es muy importante, yo creo que para Domingo también y para todo el mundo de aquí, que quede algo antiguo, conservarlo era muy importante, y también queríamos conservarlo en su medida como era todo. Había caído, se ve bien en la restauración, entonces eso cayó hacia el río. Entonces la primera acción que hubo que hacer era apuntalarlo para que no cayera más y poder recuperarlo. Entonces hubo que hacer un andamiaje con madera para que no terminara de caer, porque si os fijáis, pues la parte esa del tejado estaba entera, este sí que estaba abierto al caer. El principio fue lo más duro. De hecho, ya te he contado antes, un amigo dijo, uff, esto no tiene solución. Y fuimos apuntalando y haciendo pared, que era lo más complicado. Y después, bueno, todo ha sido complicado, luego hubo que hacer el fuso, piezas, poco a poco se ha ido arreglando. Estamos en la vallada, que sería aquella, que es la parte, una de las partes más importantes, porque si no entra el agua el molino no funciona. Es de las más antiguas del río porque era de cemento, que en su día la hicieron las graneras para poder moler. Y entra el agua a esta presa, que sería la presa del molino. Tiene esta compuerta, que es con la que se abre y se cierra el agua, y el quebradoiro. Y luego pues hubo que recuperar solo esta compuerta y limpiar bien la presa, que bueno, que la presa hay que limpiarla todos los años, porque ahora la veis así, pero todos los años hay que limpiarla para que corra el agua. Fue en el año 2008 cuando a Morteira comenzó la recuperación del Muín das Graneras. Después de 4 años de trabajo y varias crecidas del río, por fin aquel barco varado volvió a navegar, o mejor dicho, el agua volvió a discurrir por sus entrañas. Restaurarlo fue muy complicado, mantenerlo lleva mucho trabajo, porque el molino no es solo esto, la presa, hay que limpiar la presa, tiene que estar bien la vallada, las compuertas, lleva su trabajo. El molino también lo restauramos por dentro. El molino funciona, el pozo tiene que estar lleno, entonces hay una compuerta en el pozo y hay para abrir y hay otra aquí, que serían las presadoiras. El agua viene por una canaleta, que es un tronco de castaño vaciado, que lo tuvimos que restaurar entero. Es una pieza que va desde aquí hasta el pozo por abajo, que va al rodezmo, el agua cae en el rodezmo. Y aquí tenéis la moxega, que es donde se echa el grano. Tenéis esa pieza y es la canaleta, va cayendo el grano por ahí, que es el tarabel. Aquí se gradúa para la cantidad de grano que quieres que caiga. Y están las piedras. La de abajo es una piedra fija y la de arriba es la voladera, que es la que gira. Está el fuso, que esa pieza la tuvimos que hacer también nueva, el tarabel también, y luego arreglar unas piezas que van ahí dentro. Y luego el fuso y el rodezmo, que también lo tuvimos que restaurar. El fuso hubo que hacerlo nuevo, que también es una pieza de castaño, y luego unas piezas que lleva unas mesetas abajo que son de roble. Esta pieza del molino es el burro que se mueve y están las pinzas y el torno.
que son para levantar la piedra grande cuando hay que picarlas para ajustar, ¿no sabes? Porque hay veces que hay que picarlas con unas herramientas para que queden bien, porque si hay un agujero, un sitio que no muele igual, para arreglarlas. No hay mucha documentación sobre lo... procuramos cuando lo desmontamos apuntar todo muy bien y numerar bien todas las piezas para que luego hacerlo igual que estaba. En mi pueblo, por ejemplo, ya había un molino, lo que pasa que era más grande, de mi familia tenía un molino, también nos hemos ido informando, sobre todo las piezas hay pues el sapo y algunas piezas que hay internas, que estaban bastante bien, que las hemos podido recuperar, que son metálicas, como el rodezmo. La gente, hasta nosotros mismos, el primer día que estábamos aquí, unos amigos que ayudaron a restaurarlo y todo, impresionados, porque claro, ver cómo la fuerza del agua mueve estas piedras que son súper pesadas y luego ver salir la harina, el ruido, todo, pues es muy bonito, no sé cómo expresarlo, una sensación muy agradable. Se podrían acoplar a los tiempos de ahora. Aquí hubo una fábrica de la luz en Candín, pues si se acoplara podría servir para dar luz al pueblo o algo. Nosotros el molino, nuestro propósito principal era ese, que moliera, es decir, no recuperarlo para solo el edificio que estuviera bonito, sino que tuviera la función de seguir moliendo. Que el que quiera me traiga el grano y se muele, se cobra la maquila, que es lo que se cobraba, y eso es lo bonito, claro. Sí que me gustaría darle las gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros para poder poner el molino en marcha, a la Morteira, a Felipe, a Manolo, a Xavi, a Pruden, a Marisiña de la Escuela de Gaitas, a toda la gente que ha venido a ayudarnos y sigue viniendo a ayudarnos y hace que podamos mantener este proyecto con ilusión y alegría y ver que hay cosas, sueños que piensas que no se podían cumplir y se pueden hacer realidad. Gracias al apoyo de todos. El Muín das Graneras sirve de inspiración para muchas otras personas que ahora ven real la posibilidad de recuperar el pasado. Dicen que agua pasada no mueve molinos, pero puede que sea el momento de desterrar esa creencia tal y como las gentes de Ancares están haciendo. Son probablemente los mejores custodios de sus tradiciones. 4 kilómetros aguas arriba del molino de Pereda de Ancares se levantan los restos de un edificio. Está muy cerca del río Ancares. Sus potentes muros, la fábrica de sus arcos y sobre todo su superficie poco tienen que ver con los molinos que hemos conocido. Entonces, ¿qué había en este recóndito lugar del valle? Esto es una herrería que hemos conseguido sucesión al ayuntamiento para poder reconstruirla y ponerla en valor. Según los datos que hay, pues se empezó a construir en 1788, se crea una sociedad por dos hermanos de Pereda de Ancares y otro de Tejedo, que habían sido pues arrieros y empresarios en la zona de Galicia, sobre todo en Coruña y en el Ferrol, y habían hecho un buen patrimonio económico y han decidido pues montar una industria aquí. Es una herrería que hoy en día es
difícil de ver o de visitar en otros sitios. Hemos conseguido que los vecinos, sus actuales dueños nos la cedan y lo que pretendemos pues es eso, reconstruirla, ponerla en valor para poder ser visitada, y creemos que es un atractivo y algo importante para, bueno, un plus para lo que es el Valle de Ancares. ¿Es posible que el agua sea capaz de mover todos los artilugios necesarios para que una planta industrial funcione? Una cosa es mover un rodiezmo que haga girar una rueda de molino, y otra muy distinta es que el agua pueda generar el movimiento para varios elementos. En España sobrevive una única lechería hidráulica, que solamente necesita de la fuerza del agua para completar el circo de transformación de la leche en mantequilla. Una fábrica que se localiza en una pequeña localidad en el corazón de la reserva de la biosfera de la Ciana. Esto es la lechería La Popular, que se encuentra ubicada en Sosas de la Ciana. Es una de las comarcas de León y es un lugar muy emblemático porque en 1920 con una cooperativa se construyó esta lechería. Es una pequeña revolución industrial que surge a raíz del interés de los cooperativistas, que fueron 23 cooperativistas los que la fundaron, con un capital de 2.000 pesetas. Una de las características más especiales que tiene la lechería es que funciona única y exclusivamente con la fuerza del agua. Es la única lechería hidráulica que está en funcionamiento en España, por lo cual está considerada como uno de los tesoros de la provincia. Los vecinos de Sosas de la Ciana la construyeron en hacendera. Las hacenderas son los trabajos que los vecinos de los pueblos hacemos para las comunidades de manera desinteresada y gratuita, para que nuestros pueblos estén limpios, para que estén cuidados, pues siempre es a través de las labores de los vecinos del pueblo. Y en esta ocasión ellos contribuyeron a levantar la lechería. Para llegar a la construcción de la lechería es que en 1887 la Fundación Sierra y Pampley se asienta en Villablino. Concretamente le da la categoría de Escuela de Ganadería y Comercio. Realmente esto es el dato que significa el germen de la historia, porque de esos estudios y de esa escuela de libre enseñanza es de donde nació la lechería. Los alumnos más aventajados de esas promociones viajan a Centro Europa, y allí es donde importan el sistema hidráulico, que es el que hace que funcione la lechería. Con todas esas nuevas ideas construyen la lechería y comienzan a trabajar. La lechería llegó a producir mantequilla que se exportaba a Madrid, iba directamente a Madrid y también a Centro Europa. La Popular es mucho más que una fábrica de mantequilla. Es, por decirlo de alguna manera, como uno de esos fósiles que nos permiten entender cómo era la vida en estos lugares hace mucho tiempo. Captar cómo el ingenio de las personas era capaz de modelar el medio para obtener un beneficio. Cómo, lo más básico, puede conseguir cosas complejas. Nos encontramos a la vera del río de Sosas, que es un río que nace mucho más arriba en las montañas y es el que realmente nos proporciona toda la fuerza y todo el sistema de producción de mantequilla en la lechería. Aprovechamos el agua del río a través de una canalización que se ha hecho unos metros más arriba, que llega hasta esta presa que tenemos aquí, que es la que tenemos que cambiar para que el agua entre a la lechería. Ahora estamos viendo cómo el agua de la presa cae directamente en el río, pero para que entre en la lechería tenemos que cambiar el sistema de la presa. La lechería, como os he dicho anteriormente, tiene 100 años, pero dejó de funcionar en el 68. Entonces, desde 1968 hasta el 2014, la lechería estuvo cerrada.
y con la labor nuevamente de los vecinos del pueblo en hacendera la vuelven a restaurar y se traen este tronco del árbol para hacer la canalización. Como veis, es un árbol en una única pieza que tallaron para que hiciese las labores de canalización. En este momento la lechería está sin funcionar, simplemente tenemos que abrir la presa para que comience todo el proceso de funcionamiento. Hemos parado el sistema de la fabricación porque realmente la fuerza del agua hace un ruido que es ensordecedor y por eso ahora mismo el sistema está parado. Y ahora nos encontramos en el subsuelo de la lechería, que es donde realmente se encuentra el corazón que hace que todo se mueva. Está compuesto por un rodiezmo, que es una pieza circular que va agujereada para que el agua pueda hacer la fuerza suficiente para mover todo el engranaje, con un eje metálico que va a unos engranajes, que es lo que hace que se mueva todo el sistema de poleas que mueve todos los elementos de la lechería. El sistema realmente lo que hace es mover el agua, pero luego el agua vuelve a su cauce natural, que es el río. Entonces, cuando entra el agua es cuando se inicia el movimiento y es lo que genera toda la fuerza para que toda la maquinaria pueda funcionar. En Sosas de la Ciana se conserva íntegro todo el sistema de transformación, pero no es un museo, es una realidad que funciona a la perfección. Después de conocer cómo se las ingeniaban para captar el agua del río Sosas, es el momento de conocer cómo ese agua es capaz de activar diferentes mecanismos. Estamos al lado de lo que es la feridera, que es el utensilio que hace que realmente la mantequilla ya quede compactada y lista casi para su comercialización después de algunos otros pasos. Este aparato se mueve gracias al sistema de dentado que hace que muevan todas las poleas. Para realizar su trabajo, la feridera lo que hace es moverse a gran velocidad de una manera continua, con un círculo completo. Y entonces, efectivamente, a través de la fuerza del agua, es como conseguimos que todos estos utensilios se muevan. Este sería una de las fases finales del proceso, porque todo comienza aquí, que es donde la leche llega por primera vez. Desde la báscula pasa directamente al calderín, un utensilio de doble cuerpo que tiene agua en la parte exterior y leche en la parte interior. Con la fuerza del agua y con la fuerza del movimiento, de aquí pasa por este tubo a la desnatadora, la que ya nos convierte la leche en nata. Por aquí sale la nata y por aquí sale el suero o debura, que esto nos parece muy significativo y relevante porque realmente tenía un pH neutro de 4,5 y era el suero que administraban a los animales cuando estaban enfermos. Pasamos con toda esa nata a la feridera nuevamente, que es la que la compacta, y una vez que ya está compactada pasa al malaser, que aquí es cuando ya la mantequilla está completamente deshumificada y ya se le da la forma para pasar directamente a la fresquera para su conservación y comercialización. Los lacianiegos estamos muy orgullosos de este lugar porque es como retrotraerte 100 años en el tiempo, pero estar con sistemas y con adaptaciones que son hoy de plena vigencia, que realmente pues deberíamos de tener más pequeña industria de estas características para poder seguir asentando población y poder seguir viviendo en nuestros pueblos. El agua lo puede todo, dar la vida, también quitarla, arrastrar piedras y también hacerlas girar, sepultar construcciones y también dotarles de vida. Pocos elementos, tan químicamente simples, tan inconsistentes como el agua, son capaces de esconder tanto poder.
El ser humano no existiría sin el agua, pero no solamente porque seamos un 60% del líquido elemento, sino porque hace milenios encontramos en él un medio para mover, transformar y vivir. En definitiva, para integrarnos en la naturaleza.